Jóvenes, sean bienvenidos a esta tercera sesión. Vamos a abordar dentro de las propiedades de la materia lo que es la temperatura. Les voy a pedir de favor que ustedes en este momento me definan lo que es calor para ustedes y lo que es temperatura. Por favor, escriban en su libreta estos conceptos. Posteriormente de que demos la definición, ustedes van a poder comparar si las ideas que ustedes tienen son consideradas en este concepto. La temperatura podemos definirla como aquella propiedad de los cuerpos que nos permite determinar su grado de calor o frío, pero teniendo presente que calor y temperatura son dos cosas distintas. Sin embargo, nuestros sentidos nos pueden engañar respecto a la temperatura de los cuerpos. Así, al tocar el metal y la madera de un pupitre, sentimos aquel frío y a esta cálida, pero sabemos que ambos deben estar a igual temperatura, porque al poner los cuerpos en contacto, al cabo de un tiempo igualan sus temperaturas. Así podemos definir la temperatura como la propiedad de los cuerpos que al pasar un tiempo en contacto es igual en ellos. Jóvenes, recordemos que esto también se le llama equilibrio térmico. Es a la propiedad que tienen los cuerpos o esta capacidad de transferirse calor. La teoría cinética. Para poder ver la teoría cinética tenemos que ver cómo están formados los cuerpos. Lógicamente, tanto ustedes como yo estamos formados por átomos y moléculas, y todos los cuerpos que observamos a nuestro alrededor tienen también esta capacidad. Lógicamente están en movimiento y en algunos casos en los líquidos y los gases también están desplazándose. Y el sonido también tiene esa capacidad de estar en constante movimiento. Puesto que se mueven estas moléculas, están dotadas de una velocidad. La temperatura de un cuerpo está relacionada con la velocidad de las moléculas que la forman. Y así, cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la velocidad de su molécula. Es por ello que se dice que el calor es el grado de excitación que tienen estas moléculas, el grado de movimiento. Ahora bien, ¿cuándo vamos a hablar del calor? Cuando un cuerpo se mueve impulsado por una fuerza, dicha fuerza está desarrollando un trabajo y por tanto todo trabajo implica un movimiento. Sin embargo, muchos cuerpos tienen capacidad de producir un trabajo aun cuando no lo están realizando en un determinado momento. Así el agua de un río, aunque normalmente no produce un trabajo, puede ser aprovechada para producir el movimiento de unas aspas y por ende trabajo, que a la vez se convierte en energía. El calor también es la capacidad de un cuerpo para producir un trabajo. Existen muchas formas de energía, es decir, las formas de producir un trabajo, la energía eléctrica, la hidráulica, la energía solar. Y una de estas formas es el calor o energía calorífica. Ahora bien, me interesa mucho que veamos la parte de las medidas del calor. En este caso vamos a hablar del joule, de la caloría y del kilovatio hora. La caloría es la capacidad que tiene nuestro cuerpo o la cantidad de energía que debemos de consumir para calentar 1 centímetro cúbico de agua al interior de nuestro cuerpo. Pero ¿quién nos produce esta caloría? Lógicamente son los alimentos. Como la energía no es más que la capacidad de realizar un trabajo, se medirá en las mismas unidades que este. En el sistema internacional se mide en julios, pero existen otras muchas unidades para medir la energía que por tradición se continúan empleando. Así, el calor y la energía aportada por la comida
se suele medir en calorías y la energía eléctrica en kilovatios hora, pero evidentemente todas pueden convertirse según la siguiente tabla. Es decir, yo puedo convertir la caloría a kilowatt hora o a joule, y el kilowatt hora a joule, a caloría y a kilowatt hora. Si observamos, tienen una capacidad constante, tienen la unidad, la unidad y la unidad. Y de esta manera podemos hacer estas conversiones. La energía interna de un cuerpo es la capacidad que los átomos y moléculas se están moviendo, o cómo es la forma en que se están cambiando de posición. La suma de las energías de todos los átomos y moléculas de un cuerpo es lo que se conoce como energía interna y se manifiesta con la temperatura del cuerpo. Cuando el cuerpo se calienta, aumenta su temperatura y sus átomos y moléculas se mueven más rápidamente. Es decir, se incrementa la energía interna. Y cuando un cuerpo se enfría, su temperatura decrece y sus átomos y moléculas se desplazan más lentamente. Es decir, se disminuye su energía interna. Cuando nosotros caminamos, lógicamente nuestra energía interna sube. Y cuando estamos en reposo o descansando, la energía interna baja. Ahora bien, aquí viene una parte muy interesante, es cómo se convierte la energía, por ejemplo, que está produciendo esta polea en energía eléctrica. Cómo se pasa de la energía cinética a energía potencial y de potencial a cinética. La energía de un cuerpo se puede aprovechar para producir un trabajo, pero un trabajo también puede utilizarse para aumentar la energía de un cuerpo. Y además, las distintas formas de energía pueden transformarse de una en otra. Así, la energía eléctrica que llega a los hogares se transforma en energía luminosa en las lámparas y bombillas y puede proceder de la energía química del carbón o el gasóleo que se queman, o de la energía potencial del agua que está contenida en un embalse. Recordemos, jóvenes, que esta energía es también la que vemos en nuestros organismos. Cuando consumimos cierto alimento, esto nos produce energía y por eso tenemos ganas de hacer diversas actividades. ¿Cuándo se da la transferencia? Esta se da cuando dos cuerpos se ponen en contacto a distintas temperaturas. Las moléculas del objeto caliente pasan al cuerpo frío y llegan a un punto en el cual tienen temperaturas equilibradas. Generalmente, o la regla es que siempre van a pasar de un objeto caliente a uno frío, pero esto no ocurre de uno frío a uno caliente. No se da esta transferencia de energía. Para medir las escalas se crearon unas escalas termométricas. Ustedes recordarán que se basa en el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Y es allí donde se generan estas escalas termométricas. En este caso vamos a hablar de la escala centígrada, que se utiliza para medir la temperatura. Lógicamente es la más empleada en nuestro continente y en Europa. Y es inventada por el astrónomo sueco Anders Celsius. En esta escala el agua se congela a 0 grados y entra en ebullición a 0 grados centígrados. Recordemos que nosotros aquí medimos la temperatura con esta escala termométrica. Inclusive nuestro cuerpo, su temperatura normal en condiciones, se puede decir, normales, estamos a 35-34 grados centígrados. Esta es la escala termométrica más utilizada. La escala Kelvin, lógicamente, esta se puede decir que es una de las más exactas. Pueden checar que en ella el agua se congela a 273 grados Kelvin y hierve a 373 grados Kelvin.